Que Dios te bendiga en gran manera. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Padre, gracias una vez más. Nos rendimos delante de ti. Hágase tu voluntad en nuestras vidas. Límpianos y perdónanos de todo pecado. Queremos rendirnos a ti para escuchar tu verdad, tu palabra, porque esta nos hace libres, Señor. Nos purifica, nos transforma y nos santifica. Y la gloria sea a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero ir a Mateo 16, 21. Jesús anuncia su muerte. Y dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, Jesús ya le estaba hablando a ellos que se acercaba el día que iba a ser entregado y que le iban a crucificar. Él cada tanto le anunciaba eso. Y dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a, ¿qué dice? A reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Ese era el pensamiento de Pedro, ¿verdad? No, que no te pase eso, Señor Jesús, no hagas eso. Siguiente verso, ¿qué le responde el Señor Jesús? Su líder, el que le discipulaba: quítate delante de mí, Satanás. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Siguiente verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, pero es fuerte lo que le dijo el Señor a Pedro, ¿verdad? Quítate, apártate, Satanás. Imagínense si le digo a uno de ustedes eso. Qué escándalo. ¿Por qué este pastor me tiene que decir así? ¿Por qué me tiene que tratar así? Pero quítate. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Verso 25. Este me encanta. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Verso 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Todo lo que hayas hecho, todo lo que hayas decidido, tus acciones. Y muchas me pueden condenar, me pueden llevar al infierno, y me van a llevar al infierno si no me arrepiento. Pero la semana pasada hablamos que somos hijos de Dios, y los hijos de Dios tienen que tener fe. Los hijos de Dios son personas de fe. ¿Y qué era la fe? Para que te quede bien claro, la fe es: escucho la palabra de Dios, creo y obedezco. Esa es una persona de fe. Escucho, creo y obedezco. Esa es una persona de fe. Esa es una persona espiritual. Esa es una persona transformada. Esa es una persona obediente. Esa es una persona que se está santificando día a día. Ese es un verdadero discípulo. Ese es un verdadero hijo de Dios. Entonces acá, mirando la palabra de Dios, quiero ir un poco a Hebreos capítulo 10.
verso 36. Todo esto es para el Hijo de Dios. Y todo lo que enseñamos todos los domingos es para el Hijo de Dios. Para que el Hijo de Dios se santifique, preparándonos para la venida del Señor. Dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, o sea, el ser obediente, obtengáis la promesa, que dice el siguiente. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. 38. Mas el justo vivirá por fe. Preste mucha atención, ahí no dice el injusto vivirá por fe. La fe no es decir yo creo, cree en todo. El diablo también cree, pero no es obediente. Entonces el justo es aquel que obedece. Ahora, ¿por qué tiene fe? Porque obedece. Primero viene la fe, primero creo y después obedezco. No es que primero obedezco y por eso tengo fe. O por eso soy santo. Al contrario, porque tengo fe y soy santo, obedezco. 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y está tremendo todo esto. Y quiero ir ahora a Daniel capítulo 3, porque tu fe va a ser probada. Tu fe va a ser probada ante una situación, y te doy el ejemplo. Te va a surgir una situación externa. Y por este lado, para ser un hombre de fe, vas a tener que obedecerle a Dios. Pero te va a surgir una situación. Y mi pregunta es, ¿voy a seguir teniendo fe a Dios, obedeciendo lo que Dios dice? ¿O voy a negociar y dejar de obedecer por la situación externa? Entonces, Daniel capítulo 3, verso 1. Y el tema es rescatados del horno de fuego. Y ese horno se calentó 7 veces. O sea que acá no hace calor. Decirle que está al lado. Aquí no hace calor. ¿Verdad que sí? Justo hoy tengo que hablar rescatado del horno del fuego con el calor, tranquilo. Ya falta poco. Dios sabe todo. Él se provee. Y Él se provee de todo. Así que quédate tranquilo. Dice, porque estos jóvenes estaban cautivos en Babilonia. Eran del pueblo de Israel, pero ¿saben que estaban cautivos? Porque los reyes hacían los malos ante los ojos de Jehová. Entonces, geográficamente ese país desapareció. Es como que venga Brasil, Argentina y tome todo Paraguay y geográficamente desaparecemos. Y eso es lo que pasó con el pueblo judío. Desaparecieron geográficamente porque sus reyes hacían lo malo ante los ojos de Jehová. Y venían los profetas y le amonestaban. ¿Y sabe qué hacían los reyes con los profetas? Le azotaban, le metían en la cárcel. Y vino el juicio. Se quedaron sin tierra. Y venía el juicio. Y le mataban al rey, le quitaban los ojos, le mataban a los hijos del rey enfrente de sus... O sea, le mataban a los hijos del rey enfrente del rey. Pero Dios preservará la vida del profeta. No, a él no le van a tocar. Él es el profeta, el siervo de Dios. Entonces estos muchachos fueron llevados a Babilonia porque eran inteligentes, eran preparados. Ellos eran sumamente preparados. Y dice acá en Daniel 1:4, Daniel 1:4, dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los
caldeo. El 5 dice, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentase delante del rey. Y ahí estaba Daniel y sus 3 amigos. A esto el jefe de los eunucos puso nombre y les cambiaron el nombre. El 8, y Daniel propuso, esto es sumamente importante, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Acá no se refería solamente a la comida, a la enseñanza. ¿Ustedes saben lo que era Babilonia? ¿Ustedes saben lo que es Babilonia? Babilonia es la cuna de las falsas religiones. De Babilonia salieron todas las falsas religiones que hoy existen. Por eso Babilonia va a ser castigada en Apocalipsis. Ese sistema. De ahí surgieron todas las falsas religiones de Babilonia. Entonces Daniel y sus amigos estaban en ese lugar. Y todo lo que le iban a enseñar. Entonces Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la enseñanza. Porque había brujería. Todo lo peor estaba ahí. Porque Nimrod fue el primer cazador ante Jehová. Y cuando dice ante Jehová está diciendo contra Jehová. Y era un brujo. Y levantó la ciudad de Babel y otras ciudades y el imperio de Babilonia, la tierra de Nimrod, la tierra de Sinar es conocida también. Y de ese lugar surgieron todas las falsas religiones, todas. Y ellos estaban ahí. Y propusieron su corazón, yo no me voy a contaminar. Yo solamente voy a alimentarme con la palabra de Dios. Solamente con la palabra de Dios. Pero él decidió. Y hoy día cuántas cosas estamos escuchando, estamos viendo. Cuánta filosofía, cuánto engaño, cuánta mentira. Pero la palabra es lo único que te va a decir lo que es mentira. Lo único que te va a librar del engaño es la palabra de Dios. Y estos muchachos estuvieron ahí, en Babilonia, cautivos a consecuencia del pecado de otros, del pecado de los reyes. Entonces uno puede estar diciendo, ¿sabes qué? Es mi vida, no te metas, es mi vida, yo soy el jefe de familia. No. Si hay pecado como jefe de familia, le va a destruir a tu familia. Le va a fundir. Entonces Daniel propuso, no me voy a contaminar con nada que no sea la palabra de Dios. Entonces en el capítulo 3 dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos. Y un codo, este es un codo, y un codo mide 45 centímetros. O sea, 4 codos es 1,80. Y la cantidad de codos que dice ahí es 27 metros tenía la estatua. Una estatua de 27 metros. Y de anchura 6 codos. El 2, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua del rey. Imagínense, toda esa gente le rodeaba al rey y ninguno de ellos tenía la sabiduría de estos jóvenes. Y quiero mostrarte el 1:20, Daniel 1:20, lo que le caracterizaba a estos jóvenes, llenos de la palabra de Dios. Dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos
y astrólogos que había en todo su reino. ¿Usted cree que si una persona viene a pedirte un consejo y vos sos lleno del Espíritu Santo, pero se va y le consulta a un mago o un astrólogo, decirle que está al lado, vos tenés el Espíritu Santo de Dios, vos tenés la palabra de Dios? ¿Y qué tengo que hacer para ser lleno de la palabra de Dios? Decirle que está al lado, lee día y noche. ¿Usted cree que por acto de magia va a aparecer la palabra en su mente? No, usted tiene que leer día y noche. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores. No, ahí hay un joven, hay una persona que le conoce al Señor, voy a consultarle, voy a pedirle consejo. ¿Me está siguiendo? Entonces, eso para agregar nomás lo que había en estos muchachos. Pero la fe de estos jóvenes iba a ser probada, así como tu fe y mi fe va a ser probada cada día. Y el tema está, cuando estoy en ese momento donde las papas queman y va a estar siendo puesto en juego si le obedezco o no a Dios, o por esta vez le voy a desobedecer, porque si le obedezco puedo morir. Esa era la situación de ellos, y es la situación que todos los días yo puedo estar puesto. ¿Y saben qué se va a ver ahí? Si Dios es el primero en mi vida. Y decía un señor, un empresario paraguayo con el que trabajé, toda mi vida fui vendedor y siempre tuve la bendición de que en la empresa donde trabajaba directamente con los directores. Y él me decía, en este país tenés que salirte de las reglas, ser desobediente, hacer lo contrario a lo que te dicen y pedir perdón ahí. Porque si te vas por los canales, nunca te dan, nunca te aprueban, nunca conseguís nada. Ese era su consejo y su enseñanza. Y todos se reían ahí, ¿verdad? Y hay gente que es débil en la fe. No discutas con el débil en la fe. Y el débil en la fe es aquel quien no tiene claro las cosas. Y el débil en la fe no sabe todavía si puede seguir fumando o no. Y vos le decís que eso está mal, pero se va a enojar aunque tengas razón porque es un débil en la fe. ¿Me estás siguiendo? Entonces tu fe va a ser probada, mi querido. Y eso es lo que Dios va a ver. Acá la fe de estos muchachos no estaba en su mente, Dios me va a librar del fuego, Dios me va a librar del horno. Esa no era la fe. Antes de eso estaba siendo probada su fe. Y dice acá, entonces estas personas le rodeaban al rey. El 3:2. Pero también estaba cerca Daniel y sus amigos, porque vemos que el rey también le consultaba cosas a ellos. Y el rey se daba cuenta que era mucho mejor, porque estos tenían un espíritu superior. Usted tiene el espíritu de Dios. Después el verso 3. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitán y todos estos hombres, ¿verdad?, de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Verso 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua. Yo cuando escuchaban la música ahí, en toda la provincia, ¿por qué? Porque estos eran pueblos que conquistaban a otros. Entonces posiblemente había gente de otra nacionalidad a quien conquistaron y armaban provincias. Y se sacó este decreto que cuando sonaban estos instrumentos, ellos tenían que postrarse y adorarse delante de la estatua. Y eso hasta hoy ocurre, porque yo no creía hasta que estuvimos en Israel y llega una hora en donde hay
este tipo de músicas y todos los musulmanes dejan lo que están haciendo, no importa lo que esté haciendo, deja y se postra. No importa el lugar. Y es muy envolvente y tenebrosa la música que uno escucha. De terror. Entonces el rey da esa orden. ¿Y qué vas a hacer? Terrible. El 6, perdón. Sí, el 6. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué vas a hacer? Si hay un solo Dios, el único Dios verdadero, pero estás en un lugar donde te dicen que tenés que postrarte ante esa estatua, y si no lo haces te vas a ir al horno de fuego. Tu fe va a ser probada. Y el Hijo de Dios tiene que tener fe, porque dice que el justo por la fe vivirá. Y la fe es la obediencia. No, y es tremendo. Tremendo todo lo que el Señor nos va enseñando el día a día. Después, el 7, por lo cual al oír todos los pueblos el son, y empieza a citar de vuelta. Y el 8, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey vive para siempre. Tú, oh rey, que has dado una ley que todo hombre que al oír verán la bocina, todos los demás, y se tienen que postrar en el verso 11, y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno. El 12, hay unos varones judíos, hay unos hijos de Dios que son obedientes a su Dios, pero no al tuyo. Los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Empieza a acusar. Verso 3. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen. Al instante fueron traídos. Habló Nabucodonosor en el 14 y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios. Se dan cuenta que Dios está escrito en minúscula ahí. Ni adoráis la estatua de oro que he levantado. El 15, ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adorareis, o sea, en pocas palabras, la situación llegó a oído del rey. Entonces el rey mismo le dice: vamos a hacer la prueba ahora, vamos a poner la música y vamos a ver si le adoran. Yo quiero saber si es cierto lo que me contaron, el chisme que me llegó. Y eso es lo que le está planteando ahí. O sea, es más terrible, más presión, porque el mismo rey ya te está diciendo. Terrible. Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey diciendo: wow, vamos a ver cómo responden personas que tienen fe. Escúcheme bien lo que yo le iba a decir. No es que la fe de ellos estaba en que Dios me va a librar. Su fe no estaba diciendo: Dios me va a librar de esto.
Porque Dios me va a librar, voy a obedecer. Sino la fe de ellos le decía, yo creo en mi Dios y porque solamente a Él me tengo que postrar. ¿Saben quién busca la adoración? El diablo. Porque él en la tentación le dijo, si postrado me adorares, te voy a dar todo. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Escrito está. Los que son de fe, cuando viene un engaño y una mentira que me quiere llevar a practicar el error, los de fe dicen, escrito está. Al Señor solo a Él adorarás y servirás. Pero ¿qué pasa? Ese escrito está, ¿sabe dónde está? En tu corazón. Escrito está en las tablas de tu corazón. La palabra de Dios está. Por eso el salmista dice en el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra, así como el pecado se instala en el corazón, y si hay mentira en tu corazón vas a mentir. Pero si hay verdad, si la palabra de Dios llegó a tu corazón, si llegó esa verdad y esa verdad te tocó y te arrepentiste y esa verdad removió esa mentira de tu corazón, vas a empezar a decir la verdad. No vas a estar calculando, así como Daniel propuso en su corazón. Cuando llega el momento que las papas queman, no vas a estar calculando qué hago, miento, no miento. No vas a dudar. Vas a decir la verdad. Porque tenés fe, porque crees en Dios. Y hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y qué respondieron? No es necesario que te respondamos este asunto, le dice. El 17. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, el que es de fe sabe que Dios es soberano, que Dios tiene la última palabra, que Dios puede decir sí o puede decir no. Porque mi confianza está puesta en Dios. ¿Y por qué está mi confianza puesta en Dios? Porque yo le creo. Ahora decido no postrarme delante de tu estatua, oh rey, sino que solamente me voy a postrar delante del único Dios verdadero. Había fe, creía, y la fe va a ser probada. Y después voy a explicarte lo que pasa con aquellos que hoy obedecen, mañana desobedecen y pide después perdón, y desobedece y pide otra vez perdón. Tranquilo, la solución es el que él puede pedir perdón, pero su primera opción no es obedecer. Así es. Su primera opción es voy a pedir perdón nomás. Dios no es lo primero. Le va a cambiar al Señor, va a hacer otras cosas, pero no le va a poner a Dios en primer lugar. Y el mandamiento de amarás a Dios por sobre todas las cosas, dice. Y si no, oh rey, que no serviremos a tus dioses. ¿Qué le está diciendo? Yo le tengo que obedecer a Dios, me salve o no me salve. Porque yo tengo fe, porque yo creo. Y Dios pide que yo le adore solamente a Él. Esa es la fe. Ese es lo que fue probado primero. Ese es lo que el diablo va a probar. En la cabeza él no estaba. Bueno, si me querés salvar, Dios no importa. Yo hasta el final voy a ser obediente a vos. Como Cristo fue obediente hasta la muerte. Ah, no, Señor, sálvame de la cruz. Voy a ser obediente. No, Él va a ser obediente hasta el final. Te salve o no te salve, yo soy fiel hasta el final. Pase lo que pase.
¿Y qué harías en esa situación? ¿Vas a pedir perdón para que no te tiren en el horno de fuego? Y Dios te va a perdonar, pero ya no es lo mismo. Ya no sos de testimonio. Y después vas a tener siempre ese patrón de conducta. Cuando tenés que jugarte por el Señor, no lo vas a hacer y vas a pedir después perdón. Pero te vas apagando, te vas apagando, te vas apagando. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, porque todos estos hombres creían que eran dioses, los reyes de esos tiempos, porque conquistaban todo. ¿Y qué ordenó en el 19? Que se calentase 7 veces el horno. El 20, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército, que atasen a ellos, ¿verdad?, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno del fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado. O sea, los hombres que le ataron y le llevaron para tirarle en el horno, como que se calentó, ni siquiera entraron dentro, como que se calentó 7 veces. ¿Cómo murieron? Mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Y ya le llegó también el juicio por su maldad. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno del fuego ardiendo. ¡Wow! Ahora, si ellos se postraban delante de la estatua, no iban a ser lanzados. Por eso dice: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, dice el Señor, la hallará. Entonces, si por causa del Señor ellos hubieran muerto por serle fiel a Dios, ellos hallaban la vida eterna para pasar la eternidad con el Señor. ¿Se está comprendiendo? Acá Dios quiere la obediencia, porque es Dios el que te cuida, porque es el que te protege, porque Él es tu Padre. En el horno ardiendo, 23 y el 24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, no, y le hace una pregunta: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondiendo al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Un ángel le estaba protegiendo. Salmo 34, 7, creo que está ahí. ¿Y quién es temeroso? Que tiene temor de Dios, que cuando está en una situación así, el temor de Dios que tiene le dice: obedece a Dios. Pero si no, postrate y pedí nomás perdón después. Líbrate. Vos sos inteligente. Pero ¿saben qué? Estamos haciendo lo mismo que Pedro. Le estamos negando. Y tal vez la situación que pase el día a día no llegue al extremo de que te van a tirar al horno. Mejor son sonceras. Pero si Dios no es primero, mi querido, vas a negociar. Le vas a poner en segundo lugar. Dios puede esperar. Pero no comprendimos. No es lo primero en mi vida.
De vuelta al verso 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo. Escúcheme bien, preste mucha atención a lo que le voy a decir. Cuando las papas queman y vos decidís jugarte por el Señor, Dios hace cosas como estas. Le da convicción a estos hombres, a los que están viendo la escena, le da convicción de que ellos son siervos del Dios Altísimo. Pero si yo en ese momento retrocedo y me postro ante la estatua, Dios no puede hacer la obra. Dios no puede hacer lo imposible. Porque vos hiciste lo posible. Dijiste: no me voy a postrar ante la estatua. Eso es lo posible para mí porque yo decido. Eso está en mis manos. Siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Salieron en medio del fuego. El 27, ya vamos cerrando. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Y usted sabe que si está haciendo asado, se te queda todo el olor, ¿verdad? Ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito, ahí ya viene la convicción, ella viene la obra de Dios. ¿Sabes por qué? Por tu buen testimonio, porque sos obediente. Porque vos decidiste jugarte por el Señor, pase lo que pase. Yo decido jugarme por el Señor, aunque me tiren en el horno. Porque tenían fe. Bendito el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Pero vuelvo a reiterar, la confianza no estaba en que Dios le iba a librar. Su confianza estaba en que ellos tenían que ser obedientes y no postrarse a la estatua. ¿Me está comprendiendo? Le puede dar un aplauso al Señor si entendió. Ese es el mensaje. No que Dios me pueda librar, porque yo ya soy su hijo. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y no trate de salvar tu vida, porque la vas a perder. Pero el que pierde por causa mía, la hallará, porque tu vida le pertenece al Señor. Él es tu Padre. Pero el enemigo, con todas estas situaciones externas, va a querer hacerte dudar de Él, de que Dios no te quiere. ¿Por qué Dios permite esto que te van a tirar ahí al horno? Vas a escuchar montones de mentiras del diablo. ¿Para qué? Para que a la hora de la verdad no te juegues por Dios, que le niegue a Él. No, terrible, tremendo. Y libró a sus siervos que confiaron en Él y que no cumplieron. Ahí está el quick de la enseñanza. Por eso eran de fe. Porque no se postraron. No porque creyeron que Dios le podía salvar. Y esto aclararon: y si no me salva, yo no me voy a postrar. Obedece, no te vayas a postrar. O postrate, porque no sabemos si Dios me va a librar. Y a lo mejor Dios quiere usarte todavía. Postrate nomás, porque no sabemos, por ahí Dios no me salva. El tema no es este. Dios ya te salvó. Dios ya te salvó. Ya hizo todo en la cruz. Ahora me toca a mí. Ella no tiene que hacer más nada. Y si eso que hizo en la cruz no me hace entender que yo no puedo postrarme delante de otro ídolo, no entendí su amor, no entendí la gracia, no entendí lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Por tanto, decreto que en todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego será descuartizado.
y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. ¿Por qué? Porque estos eran los planes de Dios. La vida de ellos estaba en las manos de Dios. Tu vida está en manos de Dios. Sé obediente hasta el final. Y con esto cierro. Quiero ir a Santiago 2. Miren lo que dice 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Sí, yo creo. Se dio la vuelta y mintió. 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y también así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Y hace una pregunta en el 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Sacrifica a tu hijo. Agarró a su hijo y le llevó para sacrificarle. Tuvo fe. Y no importa si Dios no le resucita. Él es soberano. Él es el dueño de todo. Pero si quiere le va a resucitar. Y después Dios le dijo, no. Ya sé que me crees. Vos sos mi amigo, Abraham. Porque confías en mí. Confías en lo que yo te digo. Aunque te pareció ridículo, aunque no tenías razón, vos creíste en mí. Por eso sos mi amigo, amigo de Dios, el Padre de la fe. (22) Y aquí está la clave en el 22. Miren lo que dice y marquen su Biblia. 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe, marquen su Biblia, se perfeccionó por las obras? ¿Qué quiere decir? Que cuando obedezco, mi fe se perfecciona. Y cuando las papas queman, me va a salvar, porque voy a obedecerle. Pero si soy desobediente, mi fe no se perfecciona. ¿Y qué hace? Que cuando las papas queman, bueno, total, la vez pasada mentí, tapé y voy a hacer otra vez de vuelta. ¿Me está siguiendo? Padre, perdóname, Señor, mis pecados, límpiame, hágase tu voluntad en mi vida. Te necesito, Señor. El justo por la fe vivirá. Y yo te creo, Señor. Todo lo que vos decís y pedís, papá de mi corazón, yo te creo. Perdóname si en muchas ocasiones te negué, mentí, no dije la verdad, porque tenía miedo al que dirán, o tenía miedo a lo que me pudieran hacer, o estaba en juego el perder un trabajo o perder una situación, o era una situación contraria para mi vida. Y si te negué, y si no me jugué por vos, perdóname. Yo quiero, papá, mi corazón anhela que vos seas lo primero en mi vida. Ayúdame. Quiero que vos seas lo primero en mi vida, Señor. Lo primero. Ayúdame, Señor. Habla con el Señor en este momento. Estos últimos minutos ya no estamos retirando. Habla con Él. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez?